Bueno, pues el arqueólogo es el que lleva una sensibilidad especial sobre los restos arqueológicos, pero no es ningún experto, especialista que se superponga o esté por encima de la opinión de los ciudadanos. Es un ciudadano más. Abrimos esa sensibilidad a la sociedad para la conservación de los restos arqueológicos como bienes de interés común, bienes comunales o señas de identidad de las comunidades locales que conviven con esos restos. Y en cuanto a la por tanto, frente a un modelo desarrollista de destrucción, hay otro modelo posible. Conservar para disfrutar, no para atraer turismo. Eso es disfrutar de una calidad de vida diferente, en el cual nosotros convivimos con una serie de valores ecológicos y culturales. Aquí tenéis los dos resultados. Si hay movilización ciudadana, los restos que cuando aparecen, por el desarrollo de nuestra ciudad y tal, hay movilización ciudadana, los políticos se cagan y se hacen cosas. Si no, se silencia, que es lo que le interesa a la gente, que haga un informe un experto y que la sociedad esté detrás para hacer los aparcamientos y destruir. Nos escandalizamos cuando los musulmanes destruyen los budas de Bamiyan, pero sin embargo no nos escandalizamos cuando continuamente en nuestros cascos históricos se está destruyendo patrimonio. O sea, el legado material, los archivos arqueológicos de nuestras ciudades se están destruyendo y nadie dice nada. Tenemos que integrarlo con la nueva ciudad que se está haciendo. Bueno, y en el medio, es el medio urbano, y en el medio rural, pues nuestra propuesta es desurbanizar y decrecer, y el decrecimiento es algo de lo que nadie habla. Los neoliberales, crecimiento a todo costa, y la socialdemocracia, pues, ¿cómo se llama? Crecimiento sostenible, desarrollo sostenible, esa tontería. Si es desarrollo, sea sostenible o no sea sostenible. Si este mundo tiene un futuro, y cuando digo futuro es que nos encaminamos como arqueólogos, lo puedo decir, nos encaminamos a un colapso, porque las sociedades prehistóricas de la edad del cobre colapsaron. Y surgió una sociedad nueva que llamamos la edad del bronce, pero ya tenía la violencia institucionalizada en su seno. Colapsaron, al final del tercer milenio colapsaron. Y se reorganizaron. Cuando digo colapso es simbólico, de creencia, de modo de vida neolítico, se colapsó. El acontecimiento que colapsó esas sociedades que ya estaban en crisis, a lo mejor fue aleatorio, fue accidental. Parece ser que fue el impacto de un meteorito en no sé dónde. No sé dónde. No, pues me voy a pasar. No te voy a pasar. ¿Vale? Y digo, bueno, pues vamos a hacer un recorrido por estos metarrelatos de cómo en la prehistoria reciente pues, se propone el surgimiento de la desigualdad y una cierta lectura que yo puedo hacer. Ojo, lo que yo voy a poner aquí no está escrito. O sea, que lo que yo voy a intentar hacer con vosotras, con vosotros es un experimento. ¿Por qué? Porque yo voy a reflexionar, espero que después me preguntéis y tal, porque es una reflexión en voz alta sobre algo que yo no he escrito todavía. No sé, igual es que soy tímido, que soy pudoroso, o que a lo mejor prefiero que las ideas que se exponen, pues maduren. Con lo cual yo no tengo, esta propuesta que yo traigo aquí no está cerrada, está abierta. Bueno, dentro de eso yo soy arqueólogo. Pero vamos, soy arqueólogo, bueno, sí, accidentalmente. Yo estoy dando clases en la universidad, y digo accidentalmente porque yo he sido de muchos. Actualmente me llaman profesor y yo miro a los laterales, no sé quién es el profesor, ¿no? Porque yo he estado, bueno, de jardinero, con mi padre, de jornalero, repartiendo barriles de cerveza, después, sí, arqueólogo profesional, aprobé una oposición de auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía, y después, bueno, pues aquí estoy. Esto es solamente presentación, lo digo, contingencia verbal, presentación de que yo no me creo el papel que tengo. Bueno, dentro de eso, la estructura de la presentación yo la he basado en dos. Los metarrelatos, que es un recorrido historiográfico por esa construcción interpretativa de la prehistoria reciente de Andalucía, y una perspectiva libertaria. Y esa perspectiva libertaria es la que no está escrita. Y la que espero que con esta reflexión que yo hago hoy aquí, pues vosotros me podéis inquirir, preguntas, cuestiones, y puedan madurar. Para la práctica arqueológica. El marco contextual, por si somos de muchos sitios de este planeta Tierra,
de este planeta Gea, pues es Andalucía, sur de la península ibérica, entre el 5600 y el 2000 a.C. Es lo que nosotros llamamos prehistoria reciente. Prehistoria reciente que es, bueno, a partir del Holoceno y los primeros grupos agricultores y ganaderos. El contexto arqueológico lo tienen ahí, desde el arqueológico clásico, neolítico antiguo, neolítico medio, neolítico reciente y la aparición de la edad del bronce, del falso lunar. Bueno, el contexto antropológico, si queremos ver, no en términos culturales, sino en términos antropológicos, desde los primeros grupos agricultores y ganaderos, el desarrollo del modo de vida comunal aldeano hasta la aparición de las comunidades locales, las macroaldeas y los primeros síntomas de la jerarquización social. Bueno, ese es el contexto, el marco en el que yo me voy a mover. Yo sé que sus formaciones son muy diversas y entonces es muy difícil pues establecer en 20 minutos, 10 minutos, pues toda esa estructura que es un cúmulo empírico de datos arqueológicos generados desde el siglo XIX al siglo XX y estamos en el siglo XXI, cómo se ha hecho esos marcadores arqueológicos para ver desde lo comunal de agrícola-ganadero hasta la aparición de ciertos lugares centrales rectores del territorio, que pueden ser llamados estados, pueden ser centros políticos, etc. Bueno, nosotros partimos siempre de que hay una relación entre el sujeto presente, la sociedad, que relatan el pasado y ese pasado, a través, mediado por los restos arqueológicos, que son momentos presentes, que es lo que nosotros intentamos relatar. Esa relación siempre es subjetiva, porque es la sociedad del presente la que continuamente cambia, por lo cual los relatos a lo largo del discurso posterior será diferente en función de la sociedad presente, y por tanto el pasado es un espejo reflejo de nuestra sociedad y nuestras formas de mirar el pasado. Bueno, nosotros como arqueólogos partimos de este hecho, ¿no? Las evidencias arqueológicas en un contexto pues son datos. Ojo, yo no soy historiador, y digo esto de provocación. Yo genero datos arqueológicos, o intento generar datos arqueológicos que no son datos históricos. La historia lo veremos. A partir de esos datos arqueológicos, nosotros podemos hacer un primer nivel de inferencia, que es la explicación de los datos. Cómo se fabrica una cosa, cómo se elabora, cómo es cierto modo de vida y tal. Y después tenemos la interpretación a partir de esas explicaciones. La interpretación de, bueno, hay jerarquización, no hay jerarquización, hay especialización artesanal, etc. Detrás de todo esto está el marco teórico y metodológico. El marco teórico y metodológico es muy importante. ¿Por qué? Porque te permite mirar esa realidad con cierto ojo y, por tanto, con ciertos útiles metodológicos, ¿no? Cada teoría, aunque uno piense que no la tiene, existe. Una vez inocentemente dice, pues yo soy objetivo, no. Hay una realidad subjetiva, como he dicho, y otras veces, pues explícitamente dice, no, yo soy materialista histórico, yo soy descolonial, yo soy lo que sea, y como tal, analizo ese pasado. Bueno, el marco teórico-metodológico, siendo muy rápido, y no voy a entretenerme, lo podemos marcar en la historiografía de la prehistoria reciente de Andalucía dos momentos. Un desarrollo interpretativo clásico desarrollado del siglo XIX y XX, que es lo que le llamamos arqueología tradicional o histórico-cultural, y después, a partir de la transición democrática española, que hubo escuelas historiográficas, fueron anatemizadas, ocultadas e ignoradas, pues nace la arqueología funcionalista ecológica del raíz anglosajones y el materialismo histórico. Era el gran anatema que no existía. En el siglo XXI tenemos unas líneas postprocesuales, o sea, superando los enfoques cientifistas del funcionalismo, bueno, unos enfoques neomarxistas de cierto cariz infra-supraestructural, donde lo simbólico toma un papel importante, y cierta arqueología radical. Bueno, hay que poner una interpretación anarquista. ¿Por qué? Porque en todos los manuales de arqueología, yo los he mirado uno por uno, y este año se ha publicado otro, por un autor, curiosamente, que conoce esta tendencia historiográfica, niega que pueda existir una propuesta interpretativa desde lo libertario a nivel global, lo anarquista si nos basamos en los textos clásicos de los fundadores de esta corriente política. Todas las tendencias historiográficas han negado a esta posición interpretativa. Bueno, la arqueología tradicional. Bueno, la arqueología tradicional es la que leyó la prehistoria reciente de Andalucía
en términos de difusión y aculturación, los cambios que se generaban en esta evolución histórica entre los primeros agricultores y la aparición de centros políticos rectores del territorio, esos cambios eran leídos en términos de aculturación, en términos coloniales. O sea, si aparecía alguna innovación, por ejemplo, aparecía la metalurgia, tenía que ser debida a que hay gente de fuera que aportaba algo, porque la población indígena no era capaz de generar innovaciones, no era capaz de crear, de la creatividad. Esto es una arqueología tradicional, donde los grandes catedráticos que ahora se están jubilando se han formado ahí, ¿no? Se llama arqueología tradicional o arqueología histórico-cultural, y ya se entiende lo que es. El mecanismo del cambio es el difusionismo, y eso yo creo que es lo que aporta en los estudios de coloniales, pues, la raíz de todos estos problemas. Siempre la innovación es externa. ¿Por qué? Porque lo externo es el elemento que va a civilizar a lo indígena. Bueno, pues esto, curiosamente, que es el tema que estáis tratando, es lo que yo he leído en toda la arqueología tradicional de nuestro país. Bueno, en el peor de los casos, cuando aparecían yacimientos que superaban el marco, o yacimientos un poco más complejos, que tenían murallas, que tenían ciertas actividades artesanales innovadoras, como la metalurgia, se les aplicó el término colonia directamente. ¿Por qué? Porque eran colonos que se implantaban en un territorio y a partir de ahí, ex Oriente Luz, y difundían las grandes innovaciones, civilizaban a esos indígenas que vivían cuidando cabras, ovejas, vacas en las montañas, que eran las poblaciones indígenas megalíticas. Bueno, esa arqueología tradicional que creó la figura de las colonias o de los prospectores metalúrgicos que civilizaban, cayó en crisis. ¿A partir de qué? A partir de que el cambio político producido en España pues pudo provocar que nuevas generaciones de arqueólogos formaran tesis doctorales basándose en los mismos datos, pero con marcos interpretativos que hasta esa fecha eran totalmente eliminados o rechazados, como era el materialismo histórico. Bueno, pues a partir de... Claro, esto tarda en la academia, pues los cambios tardan, Quizá el elemento más conservador que existe en nuestra sociedad es la universidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque es conservador, porque tiene que cuidar la excelencia universitaria. Bueno, por los cambios en nuevos tesis doctorales con nuevas lecturas, fíjense, ahí yo marco 1983, porque a partir de ahí es donde hay una cierta renovación. Dentro de esa renovación llegan desde el mundo anglosajón las propuestas procesuales, que entienden que hay que hacer ciencia y no historia, y ciencia, por supuesto, ciencia en un modelo de ciencia clásica, hipotético-deductiva, nomológica, y por tanto encontrar los determinantes en los cambios, pero no los determinantes ya externos por aculturación, sino los determinantes endógenos del cambio. Y empieza a verse esa prehistoria, esos cambios de la prehistoria andaluza desde un cierto matiz indigenista, pero mediatizado. ¿Por qué? Porque el elemento que cambia va a ser el factor externo siempre, el medio ambiente. Si hay cambio es porque si hay una adaptación, hay una crisis climática, lo que sea. De ahí surgen tesis doctorales que son actuales compañeros de departamento, aunque rechazaron en su momento, como Antonio Ramos Millán, que son modelos deterministas predictivos o otros modelos funcionalistas con la aparición de la jerarquización que obedecía a la gestión de los recursos críticos. Ahora, si aparecen yacimientos muy complejos, ya no son leídos en términos de colonias, sino evidentemente porque allí hay una serie de gestores de la complejidad que permiten los recursos críticos, como puede ser el agua, como puede ser el cultivo de la tierra, etcétera, pues organizarlo todo. Se lee la sociedad como un macroorganismo ordenado donde no existe el conflicto social. La sociedad es un macroorganismo, como un gran engranaje, y ya está. ¿Y quién maneja las agujas de ese engranaje? Pues evidentemente estos gestores.
Desde otras propuestas, el materialismo histórico, y cuando digo materialismo histórico es muy amplio, muy diverso, pero en sus primeros momentos de aparición de estas propuestas en la arqueología prehistórica andaluza, bueno, pues yo lo pone ahí, pues bueno, pues basaron en una lectura del materialismo histórico muy economicista, muy de base pesada, muy basada en la explotación económica de unos por otros, ¿no? Y a partir de ahí surge por primera vez la palabra Estado. O sea, que esos cambios, esa jerarquización obedecería a que estamos ante la aparición de una figura a nivel, una estructura a nivel organizativo nueva, que es un Estado. Bueno, esto generó en sus momentos, en los años 80, un debate muy fuerte que sigue hasta la actualidad, si realmente existen Estados en la prehistoria de Andalucía. Ojo, Estado en términos antropológicos, no Estado en términos civilizatorios. Cuando se dice Estado, yo tengo el concepto de Estado a nivel antropológico, y me perdonan los antropólogos, yo no soy antropólogo, en como la aparición de la subdivisión de la sociedad entre dominados y dominantes, entre explotados y productores, perdón, los parásitos sociales y lo que producen, ¿vale? Parásitos sociales que se llaman gobernantes, ¿vale? Bueno, surgen ahí los modelos centro-periferia. ¿Centro-periferia qué? Hay lugares centrales en los territorios que explotan la periferia, las comunidades periféricas de ese lugar central, que estaría en el Valle del Guadalquivir, que son periferias mineras explotadas. ¿Por qué? Porque hay que abastecer a esos centros de los medios de producción y de la fuerza de trabajo necesaria para ese organismo que es el Estado. En el momento presente, voy muy rápido, y si me escuchara algún compañero mío diría: qué barbaridad, Antonio, estás simplificándolo todo en muy pocos minutos. Me perdone. En el momento presente del siglo XXI nosotros tenemos ciertos modelos. Por supuesto, el marxismo ha evolucionado, o las propuestas materialistas históricas ha evolucionado, que podemos calificarlo como neomarxistas. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta no solamente los modelos infraestructurales, sino también que la supraestructura ideológica, el mundo de creencias, influye en enmascarar las diferencias sociales. Y curiosamente, por otro lado, aparecen posturas o visiones reaccionarias. Actualmente hay un debate muy fuerte entre los que se enfrentan, defienden la existencia de estados, y los que dicen que en la prehistoria reciente no hay estado. Unos porque dicen, claro, no hay estado porque no hay policía, no hay gendarme, o sea, no hay cuerpo de ejército, no hay escriba, no hay escritura. Y otros que dicen, no, el Estado es una institución de dominación y por tanto sí existe en el momento que hay jerarquización. Bueno, ahí están posturas enfrentadas e investigadores enfrentados, ¿no? Otros son los marcadores de la coerción. Hay gente que lee ciertos elementos arqueográficos, por ejemplo puñales, los lee de un punto de vista exclusivamente simbólico, son elementos rituales, y otros que lo leen desde un punto de vista coercitivo, son elementos de coerción y por tanto de guerra. Ahí estamos en ese debate. Y otro de los problemas que tenemos los arqueólogos dentro del mundo en el que vivimos, y digo el mundo académico en el que vivimos, es que estamos en un mundo neoliberal, y por eso este curso, en el cual se está triunfando una arqueología del descubrimiento, una arqueología de los impactos, una arqueología de las noticias periodísticas. Se descubre que las mujeres, no sé qué yacimiento de Sevilla, de época del 3000, se han envenenado con mercurio. Una noticia de la semana pasada. Bueno, pero eso que aporta al debate real sobre que nos permite mirar el pasado para transformar la sociedad del presente. O mirar el pasado como ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente, qué es lo que estamos haciendo con nuestras relaciones sociales. Eso es anecdotario histórico. Y esa es otra arqueología que se está imponiendo, una arqueología neopositivista. Y esto es producto de que nos obligan a los investigadores y están en esos journals, estas revistas internacionales y esos artículos de impacto. Que por cierto, eso de las mujeres con el mercurio es mentira. Pero bueno, ya está, vamos a con esta perspectiva, y diciendo rápido, ¿voy rápido? Bien. Bien, vale. No muy bien, más bien. Vale, con esta perspectiva
yo voy a exponer una segunda parte, que una lectura que no se ha hecho. O sea, que no está escrita. 25 minutos aquí. Pues entonces en 5 minutos lo termino. Porque yo prefiero que ellos me pregunten y así yo reflexionaré en voz alta. Entonces tienen 20 minutos. Para un libertario, que tenéis, mucha gente tiene un concepto muy negativo de lo... Si digo, yo lo libertario lo distingo entre, como dice Carlos Taibo, a mí la palabra anarquista me parece muy respetuosa, pero yo no tengo un cierto pudor de decir anarquismo, porque anarquismo es una persona que ha leído los textos, se ha formado, tiene una cultura, quizá esa cultura es la que yo, bueno, carezco, ¿no? Sin embargo, libertarios son casi todos los que estáis pensando en el canal, estáis en parte, tenéis una parte libertaria. ¿Por qué? Porque actuáis de una manera diferente, aunque no hayáis leído los textos clásicos. Esa es la distinción entre libertarios y anarquistas, ¿vale? Bueno, ¿existe una propuesta libertaria de la lectura de prehistoria reciente? Bueno, está por llegar, está por llegar. Para un libertario o un anarquista no puede haber distinción entre teoría y práctica. Y ese es el problema. Siempre los materialistas históricos han visto a los anarquistas como los catetos filosóficos. Pero eso es porque no entienden que un profesor de universidad no puede decir la excelencia del materialismo histórico y después tener una vida de pequeño burgués. Para un libertario es muy importante la acción y la teoría, por supuesto, pero eso es falso de que un libertario no tenga teoría, o un anarquista. Entonces yo lo que voy a poner aquí es una propuesta teórica, pero con una propuesta práctica, de cómo, si el compañero ha dicho cómo se hace la revolución, pues empecemos a intentar actuar de manera diferente. Yo no sé si lo voy a conseguir, seguramente no, pero bueno, yo soy de ciertas películas que bueno, yo soy de la teoría de caos. El aleteo de una mariposa produce un huracán. A lo mejor lo que yo intento hacer, pues si no lo hago, pues la realidad que viene no va a ser, pero intentándolo hacer, provoco una cosa que no está en mi intención, pero provoco un cambio, ¿vale? Bueno. ¿Por qué no ha existido una interpretación libertaria en la arqueología? Por una cuestión interesada, porque la academia, eso es la pregunta que se hace David Graeber, dice, ¿por qué no hay libertarios en la academia? Porque es una posición más cómoda tener una trinchera filosófica basada en ciertas ideas del materialismo histórico. Eso por un lado. Y porque teoría y práctica van de la mano. Teoría y práctica. ¿Qué significa anarquía? La mayor parte de la gente y de nuestra sociedad hay un término peyorativo que indica desorden y caos. Pero hay que decir que en el fondo el concepto no es otra cosa sino sin jerarquía, orden sin jerarquía. Si estamos en un pensamiento decolonial, pensar en otros términos es entender otras realidades que no son comprensibles para el mundo occidental. Y les pongo un ejemplo. Cuando los castellanos van a las Islas Canarias, miran a la sociedad canaria y no entienden que esa sociedad no tenga jefes. Y entonces dice, bueno, los canarios tienen sus jefes, que se llama el Mencey, y tienen sus nobles y tal. ¿Por qué? Porque si yo quiero conquistar esas islas, yo tengo que reproducir que esa sociedad tiene el mismo esquema social de los colonizadores. Y entonces me baso en eso, ¿para qué? Para conquistar. Pero ¿cómo es posible que el jefe esté criando cabras? Evidentemente porque es jefe puntualmente para la exogamia, para las relaciones políticas, pero no es un rey que gobierne. Eso para la sociedad occidental es incomprensible. Que haya modelos alternativos de organización en el cual no haya una estructura de dominación. Y con ese problema nos enfrentamos. Mirar al pasado intentando decolonizar nuestro pensamiento, que ese pasado quizá no refleja la jerarquía en el cual nosotros estamos metidos, el pensamiento jerárquico en el cual nosotros estamos metidos.
La anarquía es un tipo de organización social. Curiosamente, yo que soy prehistoriador, o sea, si no hay jefatura, si hay una cierta horizontalidad y las diferencias en una sociedad no van más allá de las diferencias biológicas, hombres, mujeres, adultos, infantes, bueno, pues entonces habrá que entender que la prehistoria es un tiempo en el cual los que nos dedicamos a estudiar la prehistoria es una arqueología de la anarquía. ¿Por qué? Porque en la prehistoria, en la mayor parte de toda la prehistoria, no hay una estructura institucionalizada de poder y de dominación en el cual haya sometimiento. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso algunas veces yo he puesto que yo soy prehistoriador o arqueólogo de la anarquía, entendiendo a la anarquía como ausencia de dominación coercitiva institucionalizada. ¿Vale? Bueno, pues con esa concepción tenemos que intentar interpretar a esas sociedades, pero decolonizando nuestro pensamiento y no llevando los valores universales de la explotación contemporánea capitalista hacia el pasado. ¿Es posible entender las sociedades? ¿Cómo entiendo yo las sociedades históricas? Pues básicamente ahí. Yo he dicho de manera provocativa que yo no soy historiador, porque la historia, en el fondo, se dedica a la historia en su origen, y eso que me perdonen los historiadores, nace para relatar las historias de los que mandan, hecha por sus vasallos. Y por tanto, ¿quién hace la historia de los que no están en la historia? Como decía Noam Chomsky, las no personas o la no historia, lo hacen los arqueólogos. ¿Por qué? Porque los primeros textos que aparecen en la historia, en el fondo están relatando las relaciones tributarias de los que producen a lo que le deben a los que mandan. Y eso es la historia. Eso es la historia. Por eso yo no soy historiador. Bueno, es una provocación. ¿Cómo podemos interpretar desde unas bases diferentes? Bueno, pues yo marco ahí una serie de principios. Yo veo a la sociedad totalmente desde un principio autoorganizativo de lo social, o sea, las sociedades se autoorganizan sin que medie ningún elemento externo, y eso es algo que no está en la historia de la prehistoria reciente, pues no está explicitado. Siempre hay algún demiurgo que ordena. Si hay una estructura de orden, es que alguien manda. Pero es que eso es lo único que refleja un pensamiento colonialista de que si hay orden, es que hay alguien que ordena. Pues no. Hay procesos de autoorganización horizontales y de ahí surgen estructuras de organización. Las personas son sujetos agentes en la construcción de su propia realidad. Segundo, desde esta propuesta nosotros tenemos que visibilizar, no solamente en la prehistoria, sino en otros periodos, las relaciones de poder y contrapoder. Y tercero, a nivel de causal, determinismo e indeterminismo de los elementos o las variables en la explicación de la realidad, tienen que convivir en el mismo nivel, tienen que convivir. Desde una ciencia clásica siempre se ha primado el determinismo. ¿Cuáles son las causas y los efectos? Pero hay, en situaciones multideterministas, lo accidental forma parte de la dinámica, pero sin una primacía jerárquica. Y esto que estoy diciendo no es esto es de ciencia. Esto es teoría de caos en matemáticas o en procesos autoorganizativos en biología. O sea que podemos meternos en ciencia, pero yo no me voy a meter en ciencia. ¿Vale? Una interpretación libertaria, y esta es mi propuesta que no está escrita. Bueno, yo me baso en varios autores. Las comunidades neolíticas, siguiendo a Pierre Clastres, luchan contra la dominación. Yo no soy evolucionista. La dominación siempre ha estado desde los primates latente. Lo único que la dominación de un individuo o de un sector de la sociedad con relación al resto de la sociedad siempre ha sido mitigado por el poder de lo comunal. Lo colectivo, el apoyo mutuo, siempre ha tenido sus mecanismos, sus resortes para luchar contra esa dominación. La cuestión que se plantea en la prehistoria reciente es que, por primera vez, aquellos que intentan dominar desde los primates encuentran los mecanismos para justificarse.
Y a partir de cierto momento, como dice Gastón Leval, una vez que una persona nace en una sociedad donde enjaulada y te meten como un imprinting social en el cerebro diciendo que sin dominación no hay orden, pues evidentemente desde ese momento los procesos de alienación pues te creen la gran mentira, que sin un gobernante tú no eres libre, ¿vale? Bueno, desde esa perspectiva, mis colegas, de tanto de los materialistas históricos como los postprocesuales, y además están volcados en las asignaturas que le damos a los estudiantes del grado, hay una asignatura llamada Agregación y Monumentalización en la Prehistoria Reciente de Andalucía, no piensan lo siguiente: la agregación, ¿quién lo hace? La agregación siempre es pensar que la gente no es libre de tomar las decisiones. La agregación la hacen los gregarios, la agregatio romana es meter las cabras en el corral. Ellos entienden el proceso de la aparición de la jerarquización como alguien que engaña a toda la gente, los mete en un poblado y ahí tiene la mano de la fuerza de trabajo, en términos marxistas, totalmente concentrada, ya está. Bueno, ¿y cómo es que la gente no escapa? O sea, hay campos de concentración, según esa propuesta, son campos de los poblados prehistóricos, donde aparece la jerarquización, son campos de concentración, carcelarios. No, lo que nosotros debemos ver es a la gente libre, pues es un proceso de integración territorial, nacido desde lo comunal y desde los lazos de apoyo mutuo, donde cada vez se pierde más autonomía local y al perder autonomía local empiezan los procesos de alienación. Bueno, pues esa sería una propuesta diferente. O sea, negar la agregación poblacional y mirar la prehistoria reciente en un proceso de integración territorial como nunca lo ha habido, generado de manera acentralizada, autoorganizada, y que crea una estructura de orden desde lo comunal, desde las comunidades. Por otro lado, hay que entender la aparición de la jerarquización no en términos economicistas como explotación, porque todas las propuestas volcadas sobre la aparición de la jerarquización es que hay una explotación de base económica. Como Murray Bookchin ya lo dijo en su momento, un libro, Ecología de la Libertad, hay procesos de jerarquización que no implican explotación económica. Son los procesos de relaciones políticas. Lo político está en el centro de esta sociedad. Y cuando digo político son las relaciones de un grupo parental, porque en ausencia de relaciones sociales de explotación económica, lo que hay son relaciones parentales. Nosotros somos de esta familia, de esta tribu, y los otros serán de otra familia y de otra tribu. ¿Vale? Pues entonces, según Murray Bookchin lo dice claramente, los procesos de jerarquización no implican. Lo comunal debe ser leído en la prehistoria reciente con los mecanismos de apoyo mutuo. Ya una tesis clásica de Kropotkin, que curiosamente los que estáis en el Instituto de la Paz, pero me perdonáis los que estáis allí, dominado por la socialdemocracia en esta universidad, lo que han negado sistemáticamente a la historiografía kropotkiana y no dicen apoyo mutuo, dicen procesos de empoderamiento. Pero reflexionar qué quiere decir empoderamiento. Empoderamiento yo lo entiendo en términos taurinos, ahora que está muy de moda esto de Vox y toda esta historia, ¿no? Es el apoderado. ¿Y qué es el apoderado? El que el torero le da un poder. El empoderamiento en la sociedad no es otra cosa que el Estado te da el poder. Mientras que eso en la tradición clásica, anarquista, se llama autoorganización. La sociedad se autoorganiza, no se empodera. Le empodera porque el Estado paternalista te da el poder. La sociedad se autoorganiza, y eso es muy importante. Los términos no son baladíes, tanto que queremos decolonizar el pensamiento y en el fondo vamos a términos anglosajones, ¿no? Que lo que están diciendo es que el Estado paternalista pues da el poder a las sociedades, a las comunidades, a las mujeres, cuando lo único que tienen que hacer es tomar, no, yo soy plenipotenciario y me autoorganizo. Bueno, pues en términos históricos, lo comunal neolítico es un proceso de apoyo mutuo que cada vez, apoyo mutuo y de integración territorial, que crean estructuras de orden espontáneo. No hacen, el orden que se crea en la prehistoria reciente del sur de la península ibérica es un orden espontáneo, pero ellos no saben que están creando una estructura de orden. El orden nace de manera espontánea. Y orden espontáneo, esos son mecanismos de autoorganización
que está demostrado a nivel biológico, que se produce en la naturaleza. ¿Vale? Por supuesto, desde esta propuesta, la aparición del Estado, yo sí soy de los partidarios que el Estado está presente en la prehistoria, no fue determinista, porque entender como en términos que el Estado es determinista fue una solución ante una crisis, es entender que el Estado es necesario. Curiosamente, la lectura esta de la aparición del Estado lo hacen los materialistas históricos que trabajan en prehistoria, por supuesto, pero no hacen la reflexión que, intentando denunciar al Estado, hacer la exégesis crítica, lo que están es justificándolo. ¿Por qué? Porque el Estado fue la solución, la solución menos mala posible. Entender que el Estado fue un hecho accidental generado por una estructura comunal neolítica autoorganizada, en el cual ciertos parásitos sociales se aprovechan de la estructura comunal que se ha autoorganizado, pues es muy diferente, porque pudo no ocurrir, y eso, el pudo no ocurrir es muy importante, porque tomando conciencia de que pudo no ocurrir, estaremos en la base de disolver las relaciones de dominación futura y para la sociedad presente. Pudo no ocurrir. El Estado no es teleológico y no es necesario. Cuando digo Estado es un cuerpo de dominación institucionalizada. Bueno, mi perspectiva es no evolucionista, y yo lo he dicho. Si es accidental, hay historicidad. Y por tanto, pero ojo, la historicidad es irreversible. Cuando aparece, los acontecimientos posteriores son irreversibles. O sea, no hay que pretender y volver hacia atrás a una Arcadia dorada, no. Los procesos son irreversibles y tendremos que ir hacia los proyectos futuros que queramos, pero sabiendo que lo que se formó históricamente fue un acontecimiento único, una senda única, histórica, de las múltiples que pudieron pasar. Pero curiosamente, y yo no soy aristotélico, me permiten, el azar determina. O sea, fijaros, una cosa, lo aleatorio es determinista, en términos filosóficos. El azar determina, y eso es lo que determina en este momento. Yo he dicho que esa es mi propuesta, muy rápida, pero no hay propuesta sin acción práctica. Y la acción práctica para un arqueólogo es cómo podemos actuar de manera diferente en distintos ámbitos. El arqueólogo tiene el ámbito de la formación, el ámbito de la investigación, el ámbito de nuestra relación con los bienes comunales llamados restos arqueológicos. Bueno, en el ámbito de la formación, bueno, estamos ante una academia y los que me conocen pues saben. Bueno, hay un hecho que se intenta promover desde el Estado, que es, pues, 5 minutos, vale, pues, encontrar cosas para crear cierto relumbrado, los journals que hemos visto, ¿no? Desde una propuesta libertaria, lo que hay que tomar conciencia de la indisciplina, no de la disciplina, de la indisciplina como un valor que hay que promover entre nuestros propios estudiantes. No ya la interdisciplinaridad, la transdisciplinar, la indisciplina y el ser autodidacta en la formación de nuestro propio pensamiento crítico. Porque la universidad ni hace discípulos, ni debe hacer discípulos, ni debe hacer clientes, con la neoliberal que tenemos, sino librepensadores. Y esos librepensadores son gentes autodidactas que se forman en función de cosas irracionales que tienen en su interior. En la investigación se tiene que romper de manera definitiva la relación de dependencia en la cual hay siempre una autoridad del investigador principal. Eso lo promueven los estados en los proyectos de investigación. ¿Quién es el investigador principal? Se fomenta la jerarquía, mientras que se tiene que ir a una asamblea horizontal de investigadores. Curiosamente, en esto es aplicar la máxima que ya dijo Feyerabend. La ciencia es un proyecto esencialmente anarquista, porque anarquista por ajerárquico. Y anarquista también porque se pone en cuestión todo. Todo se debe de poner en cuestión. Y esa es la base de la libertad de pensamiento. Los restos arqueológicos como acción práctica frente a los restos arqueológicos detentados por los estados, de la identidad nacional,
o estatal se debe de entender como las señas de identidad de las comunidades locales que conviven con estos restos arqueológicos. Y aquí hay un doble indigenismo. El indigenismo directo, o sea, si nuestra comunidad local tiene restos arqueológicos que nos vincula con nuestros ancestros, hay un indigenismo directo, el que puede aparecer en América Latina o en nuestros pueblos, por ejemplo la Alpujarra directamente con los moriscos. Pues somos herederos de ese patrimonio y por tanto los restos arqueológicos son nuestro patrimonio, son las señas de identidad en el presente de ese pasado y por tanto tenemos una responsabilidad. Y después está el indigenismo indirecto, las villas romanas, un pasado lejano, pero nosotros como comunidad local tenemos el deber de preservar esa memoria histórica. ¿Para qué preservarla? Porque forma parte de la riqueza. Y en este aspecto yo soy, y lo digo abiertamente, en el mundo en el que vivimos, yo me declaro abiertamente conservador. Conservar el medio ambiente y conservar los restos arqueológicos. Frente a los progresistas, que lo que quieren es destruir el planeta. Hacer carreteras, eliminar montañas, los yacimientos hay que excavarlos para destruirlos, hacer mercadonas. Fijaros la contradicción, que lo más progresista ahora es el conservador. Maravilloso. Bueno, por tanto los restos arqueológicos son los referentes arqueológicos de nuestra comunidad, y eso un arqueólogo argentino, Leonardo Farirú, ya lo está diciendo. Frente a los bienes de interés cultural, que es lo que promueve el Estado, hay que entender los restos arqueológicos como bienes de interés comunal. Y frente a una arqueología pública, que lo público es exclusivamente del Estado, hay que ir hacia una arqueología comunitaria. Porque el arqueólogo no es ningún experto. El arqueólogo intenta abrir los ojos a la sociedad. Pero si la sociedad, si no le acompaña, pues nada. El Estado lo que promueve es que tú seas un experto y que los ciudadanos no puedan opinar.